Mónica se envió. Aquí están los decretos, mire. ¿Sí ve? Decreto tal de... Esos son para el marco legal también, ¿no? Esos también son del Para el marco marco legal. legal. Pero entonces acá ustedes lo retoman. ¿Sí? Consultivos nuevos. Y luego, entonces, centran estos en Yopal. Y al centrar estos en Yopal, explican que dentro de las prioridades de intervención de la agenda, de acuerdo al Consejo Municipal de Política Social, en el municipio se tienen tantas temáticas que creo que son, hay que contarlas, 9 mesas y comités, comités y consejos que se dedican a la protección de los derechos en diferentes instancias. En ese sentido, y hablando de jóvenes y mujeres, principalmente lo que tiene que ver con trabajo decente, vamos a tener que las mesas que se ocupan son de las temáticas de la 1 a la 3 y que la temática de la 1 a la 3 aquí están, ¿sí? O sea, estas 2 mesas trabajan 3 temáticas y analizan eso. Ese cuadro, inclusive lo pueden colocar de anexo. Bueno, luego entonces vienen a formular alternativas. Entonces, en la formulación de alternativas, dicen ustedes que la formulación de alternativas tiene injerencia directa con política pública y que la política pública, de acuerdo al gobierno, y toman el referente que Marta les envió de política pública. Cómo hacer la política pública y que para hacer una política pública hay como 4 o 5 fases. 5 fases y que esas fases comprenden tal cosa, eso escriben en el marco teórico y terminaron su marco teórico. ¿Sigo? El marco teórico. O sea, trabajo decente, población vulnerable y política pública alternativas. Alternativas, sí. Luego viene el marco conceptual. Entonces, en el marco conceptual, ahí lo tienen que es trabajo decente, desde la OIT y no sé qué, política pública. Pero entonces, en esa política pública, sí, no. Aquí habría más cosas. El marco conceptual entrarían los mismos. Trabajo decente, mujeres, jóvenes y mujeres menos favorecidas y política pública. Pero entonces ahí en ese conceptual dicen es cómo se evalúa eso. Entonces, ese concepto de trabajo decente que tienen ustedes ahí, pásenlo al marco legal, al marco teórico. Y acá, ¿sí? Y aquí lo que plantean son los objetivos de lo que tiene que ver con trabajo decente. ¿Sí? Entonces dicen, mire, la OIT en el 1999, en su conferencia 87, establece los 4 objetivos de desarrollo y son trabajo decente y salario, trabajo decente no, empleo y salario. Los que tenían la hojita. Trabajo. Crear empleo e ingresos, garantizar los derechos de los trabajadores, extender la protección social y promover el diálogo social. Eso es en el marco conceptual, ¿cierto? Y diálogo social. Sí. Ahora bien, que hay unas dimensiones y que esas dimensiones son oportunidad de trabajo, trabajo productivo, libertad en el trabajo, la igualdad en el trabajo, la seguridad en el trabajo, la dignidad en el trabajo. Empleo, protección social, derechos de los trabajadores y promover el diálogo social. Y entonces, ahora bien, que estos objetivos se miden de acuerdo con unos indicadores y que esos indicadores van a estar dados por empleo, desempleo, informalidad. Entonces yo les envío el cuadro de todos los indicadores y ustedes lo que hacen es ver anexo, batería de indicadores. ¿Ve? Pero me tienen que recordar que les envíe el documento. Bueno, eso es frente a trabajo decente. Ahora, frente a política pública. Entonces, que la política pública, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, menciona en el cuadro del documento de Marta, se trabajan varias fases y dentro de esas varias fases ustedes cuentan un poco la metodología
cómo se hace para establecerse política pública, ¿sí? Y para jóvenes, y mujeres, simple y sencillamente dice que esto se va a hacer en conversaciones y que esas conversaciones van a estar en torno a uno que les puede estar preguntando a ellos. Por ejemplo, en empleo. Entonces, el empleo, ¿a qué hace relación? Entonces uno define empleo. Hemos dicho, definen cada una de estas, de esto, que es, qué es empleo, qué es protección social, qué son derechos. Entonces, y esa, no, ya. Empleo es igual a trabajo. Empiezan ustedes y ya, terminaron eso. El marco conceptual. El marco conceptual, vuelven y lo mencionan, inclusive pueden hacer un cuadro que diga componente legal, necesidad en el trabajo. Me explico. Por ejemplo, dicen Constitución Política del 91, artículo 25. Dicen, el trabajo es un derecho, una obligación social y goza de todas sus modalidades, en especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, dicen, el concepto del artículo 25 está muy relacionado al trabajo decente en cuanto está manifestando que los trabajadores se les tiene que garantizar los derechos en lo que implica una obligación, eso se llama contractual, ¿no? Sí. Al ser. O sea, componente legal, situamos la norma y el concepto de la norma y al lado como la explicación, la interpretación. Ajá, sí. Y toman lo otro. Pero eso para el marco legal. Yo vi, así estaba en el documento de política pública de Boyacá de la profesora Marta. ¿Sí? Sí, así estaba en un cuadrito. Pues miren, ese cuadrito de pronto les puede servir. Sí, sí sirve. Venga, les digo, por ejemplo, acoso laboral creo que no, porque nosotros no evaluamos acoso laboral ahí, no. Es que es muy puntual. Lo dejamos en blanco. Es muy puntual. Lo de política de primer empleo es verdad, ese sí no sirve. La ley 1450 del 11. La protección de empleo, artículo de la creación de empleos de emergencia, la autorización del sistema de seguridad social integral para que permita las cotizaciones, la expansión de ese señor. Esa ley 1450 está bien lograda, chicas. Muy bien. Bueno, entramos a variables, a indicadores. Entonces, en esas variables e indicadores, uno coge. ¿Qué sueño? ¿Ya hasta ahí lo dejamos o sí? No, profesora. Bueno, estas variables e indicadores, entonces vamos a hacer un cuadro. Nosotros lo vamos a hacer desde el componente cualitativo, ¿cierto? Entonces, categoría de análisis. Esto es una categoría de análisis. Indicadores, ¿sí qué? ¿Me está haciendo video? Sí, ya 8 minutos. Indicadores y el índice. La profesora me mira la cámara y todo. Ahora, estas categorías, entonces las tomamos. La primera categoría, ¿cuál es? Trabajo decente, creo. Sí, creo. Trabajo decente, sí. Trabajo decente. Población vulnerable. Población vulnerable. Y política pública. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y el índice es cómo se mide, pero entonces yo no puedo decir el índice aquí en términos cuantitativos, sino unas posibles preguntas. ¿Cómo se mide? Preguntas. ¿Sí? Las preguntas. O sea, usted frente a trabajo decente y considerando los 4 objetivos de desarrollo, usted ¿cómo los explicaría? ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, para la creación de empleo e ingresos, entonces ¿usted qué le podría preguntar a una persona sobre esto? Crear empleo e ingresos. Pero esto es del Estado, ¿no? Entonces, yo lo que necesito saber es cómo están frente al empleo y los ingresos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles han sido los oficios en los cuales ustedes han estado, o mejor, las actividades laborales en las cuales ustedes han estado participando?
Y dentro de esa participación, ¿cuáles han sido las condiciones laborales sobre las cuales ustedes fueron contratados? Contratados. Sí. Dos, hay algo importantísimo en trabajo decente, es que miden mucho la informalidad. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce o sabe cuáles son las condiciones de informalidad de una persona? ¿Cuántos informales se encuentran? No sé qué. Entonces empieza uno como a medir el asunto. Son preguntas que uno puede sacar. Bueno, el diseño. Obviamente, no, profe, las preguntas cada uno es su tema. Trabajo decente, población vulnerable y política pública. Eso va en las variables. Más o menos todo esto acá es. Más o menos cuántas de cada. No, uno puede hacer unas 6, 7 preguntitas así. No, lo que pasa es que ahorita vamos a mirar una cosa, que es el diseño metodológico. Adriana, el semestre pasado, trabajó un diseño metodológico. ¿Se acuerda, Adriana, que fue un estudio de caso? A partir de... A ver, ustedes van a trabajar lo cualitativo, investigación, acción. Y la forma en que ustedes van a analizar la información va a ser a partir del estudio de caso. Estudio de caso. Y ese estudio de caso trae unos componentes de episodios, ¿se acuerdan? Entonces vamos a sacar los problemas más relevantes. Acá para los episodios vamos a clasificar los problemas más relevantes que desde la teoría se están dando en relación al trabajo decente, vinculado con la población, ¿sí? En jóvenes, por ejemplo, ¿qué les habla este documento que ustedes tienen acá por acá en el marco? Creo que es conceptual. Miren, dice que los antecedentes. Escenario de capitalismo. Sí, pero entonces acá este documento tienen que revisar. Que dijo que servía para el marco conceptual. Arribita, bro. Profesores estudiantes trabajaron que. No, eso es el objetivo del milenio. No se le olvide pasar eso al teórico, ¿no? Ajá. Entonces, mire, uno de los problemas es este, pero tienen que ampliar esta idea, que dice que aquí que la situación de los jóvenes no logra una inserción objetiva en el mercado laboral. O sea, ¿qué pasa con ese problema? O sea, ¿qué podría uno preguntarle en relación a eso? ¿Sí me hago entender? Entonces hay que elegir unos episodios para poderle preguntar a la gente. Y a cada episodio hay que hacerle los antecedentes. O sea, ¿qué hay? El antes, durante y después. No. Lo contemporáneo a él, lo que está pasando en el contexto y el futuro que podría estar pasando. Pero entonces uno tiene que tener unos episodios como identificados con la gente. Eso es. Y después entonces. El documento de, ¿cómo era que se llamaba? ¿Barcelay? Barcelay. De los episodios. Sí. Estudio de caso es desde Barcelay. Barcelay. Michael Barcelay. Yo lo tengo. Dice metodología de estudio de caso para estudio de caso para ¿qué? Para proyectos de índole social. Y es del año 2012. Barcelay. Y entonces ese Barcelay permite como que ustedes miren cómo van a analizar. Sí, amiga. Bueno. Yo no sé. Que le manden a la Janie. Yo le he dicho a la Janie, yo le he dicho a los chinos que la demanden. Es que la Janie no era así como usted, porque esa era toda relajada. No ponía tanta vaina. Localización. Sí. Toda la localización, Yopal. Y en Yopal, entonces tendríamos. Localización. Me la pido.
Pero tenemos que sacar la cantidad de jóvenes, ¿no? De pronto ustedes mirar en el DANE y hacer el análisis de cuántos jóvenes, sabiendo que los jóvenes... Imagínense cuántos jóvenes. Solo tienen que ser locales, ¿cierto? En la edad que dijimos, ¿no? Y mujeres, en la edad que están. Las mujeres, déjenme mirar, porque es que yo tengo que buscar la ley que ampara eso. Yo sí sé que en jóvenes ya la encontré, pero la mujer no la ha encontrado. Mujeres gestantes. Ay, pucha, hace mucho frío. Y para decirlo de población y la muestra, pues no, porque la muestra son las mesas de diálogo, ¿no? Las mesas de la alcaldía. Los que vayan a eso. Y las técnicas de recolección de información. La técnica, pues es esta, ¿no? El estudio de caso, mediante los episodios. Esa es la técnica. Y uno explica un poquito eso. Y los instrumentos de recolección de información son diarios de observación de campo, registro fotográfico, entrevistas con eso se llaman los actores. Ahí es como la relatación de cómo vamos a hacer. La metodología de trabajo, pues entonces ahí dice que cómo van a alcanzar los objetivos. Entonces, si quiere, háganlo hasta ahí. ¿O no? ¿Les digo una vez? ¿Hasta dónde nos había puesto la vez pasada? Ya nos había puesto la vez pasada. Para el próximo tenemos que traer completo. Con toda esta explicación ya. ¿Sí? ¿Usted no había apuntado? Sí, yo lo voy a por acá. Aquí vea. Desde el diseño hasta... El próximo es diseño hasta el resto. Sí, todo. Y aquí la próxima que decía trabajo de campo. Uy, 16. 9 de noviembre. O sea, 16 el otro de noviembre. viernes. Profe, y el 16 de noviembre, trabajo de campo. Sí, ¿cómo se va a hacer eso? Ese día yo tengo núcleos. Sí. ¿El 16 de noviembre de núcleos? Sí. Ay, otra vez a mí. Qué pereza, núcleos. Miren, chicas, aquí están las fases. ¿Y ese trabajo de campo se hace en la mañana o cómo se va a hacer eso? Chile, lo que pasa es que esto, es posible que se adelante un poquito. ¿El 16 qué es? Después ¿Viernes? del 16. Viernes. Porque es que depende de las mesas de diálogo. O sea, la organización y todo eso. ¿Y las mesas de diálogo es lo mismo que hicieron los de ganadería y todo eso? No, esta es más ejecutivo el asunto porque como esto no lo citamos allá, es allá en la alcaldía donde vamos a hablar. Mi idea es que llegamos y les hacemos una presentación de lo que es el trabajo decente. El trabajo como una ambientación. Entonces, introducción. Sí, se les ambienta y les dice, mire, el trabajo decente se relaciona a tales y tales y tales cosas. Entonces hoy vamos a establecer la mesa a partir de esas problemáticas que ustedes han tenido, que ustedes ven. ¿Y eso a quién se le explica? A las mesas esas que nosotros de la fotocopia. ¿Y ellos sí nos ponen cuidado? Claro, guapa, porque eso lo cita la alcaldía. Sí, lo que nos decía la vez pasada. ¿Sabe por qué nos ponen cuidado? Porque es que al llegar a hablarle a usted que usted está desarrollando un proyecto con el Ormed y que la idea es recogerlos a ustedes en una política pública, pues ustedes hablan. Y la gente que va ahí a esas mesas es gente líder. Infancia, adolescencia y familia. Bueno, pues lo bueno es que son citados por la alcaldía. La alcaldía los cita, nos sentamos, les explicamos y empezamos a recoger. Entonces ese día tenemos que hacer unas cuantas entrevistas, tenemos que hablar y recoger lo que la gente dice. Aprovechar ¿sí? que la gente está ahí. Exacto. Toda la problemática. Trazar esa matriz de toda la problemática. Yo tenía esa matriz donde era que estaba la Marta la tiene. El ministerio la Pilarica la tiene, en el ministerio también la reseñan, entonces ahí tendríamos que mirar. Pero entonces acá son las fases. La primera fase es el primer objetivo específico. ¿Sí? Lo copian acá. Y acá entonces vienen las actividades de ese objetivo específico. Todas las actividades que ustedes creen que se van a utilizar. Como ese primer objetivo específico principalmente viene la metodología. Llevamos 20 minutos. Viene el tiempo, o sea, el tiempo que van ustedes a utilizar. Y viene el producto. ¿Sí? Entonces, en el primer objetivo específico dicen ustedes, la metodología pues es reseña teórica, ¿no?
porque creo que eso lo tendría. Bueno, las actividades. Entonces ustedes llegan y cogen y clasifican eso y dicen, vamos a hacer esto. El tiempo. Entonces el tiempo, ¿cuánto? Por meses. 1, 2, 3, 4, 5. Un ejemplo. Aunque espero que les vaya menos. Una semana, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Entonces, ¿cómo hacer un cronograma? Un cronograma, como el Esa es la metodología de trabajo. Como el de consultorio. Entonces, esto hace, hijas, que ustedes se comprometan. Entonces dicen, mire, esta actividad la tenemos para esta semana, esta otra para esta semana, hagámoslo. ¿Sí? Y semanalmente vamos revisando. Obviamente eso lo empezamos respecto al noviembre, ¿no? Sí. Sí. Pueden darse en estas 2 semanas iniciales de noviembre para trabajar y en esta semana tercera, cuarta, todo lo que tiene que ver con el objetivo luego el objetivo 5. Ustedes pueden irlo mirando. Va objetivo por objetivo y esto se llama metodología de trabajo. Listo. Luego vienen los resultados esperados. Entonces el resultado que esperan el indicador y el beneficiario. Entonces seguramente... Profe, ¿y en producto? ¿Dónde están los productos? Acá, en el cuadro que es. ¿Qué entrega? Entonces, por ejemplo, en el primero, ¿qué empieza? El primer capítulo. Acá, resultados de trabajo en el campo. ¿Qué van a entregar? Las actividades que relacionamos aquí es en cuanto a lo que se... Al primer objetivo. ¿Al primer objetivo? Luego viene el segundo objetivo. Luego el tercer objetivo. Por objetivo. Bueno. Luego los resultados. Entonces en el resultado, ¿qué esperan ustedes? Entonces seguramente un primer resultado yo creo que es las alternativas, la identificación de principales problemas, ¿no? El indicador, pues que los problemas identificados a partir del trabajo decente y los beneficiarios, pues población vulnerable. El segundo es un análisis de la política pública. El indicador pues es el establecimiento de la metodología, un análisis a la metodología de la política pública a los beneficiarios por la alcaldía. Y los impactos, según el impacto que vaya a tener, yo creo que además de impacto social, ¿no? Bueno, y sí, pero nos tenemos que relacionar todo o solamente el impacto social. Yo creo que es más del social y el institucional la alcaldía, porque ella se va a beneficiar del trabajo de ustedes. Sí, porque ambiental que tecnológico. Y ahí eso, plazo, años después de finalizado el proyecto. Sí, es que sí es a corto, largo y mediano plazo el impacto que usted vaya a medir. Indicador verificable. Supuestos. ¿Qué son supuestos, profe? Que de pronto no se ven. Por ejemplo, en el componente social, que no todos los actores participen en las mesas. O que las personas que participan en las mesas no tengan la información suficiente como para hacer un análisis, hablar de un panorama de trabajo decente. ¿Ya termina? Ya terminó. Y hay el equipo ejecutor que... El equipo ejecutor entonces yo lo estaba leyendo eso y es como las características de nosotros, ¿no? Sí, entonces va la experiencia de cada uno de ustedes, eso, de los actores de ustedes. ¿La experiencia en qué? ¿En la investigación? La experiencia también haciéndolo. No, que Mónica no sé qué, empleada de tal cosa, usted integrante semillero, los 3 son integrantes de semillero. Y a la verga, mi carpeta verde está y se va de la China. Ya me apagó. Ahí ya terminó. Despídase, mi vida. Despídase, guapa.